Bueno, mi nombre es José Luis Orozco Troche, docente de matemáticas, y mi canal se llama Matemáticas en Videos, como está aquí en este pequeño logo. Esta vez quiero compartirles cómo construir secuencias y progresiones aritméticas y geométricas con GeoGebra. Es un programa de geometría dinámica muy interesante para este tipo de trabajo, para aprender y para hacer y para construir matemáticas. Entonces mire que vamos a usar esta instrucción que está aquí. Pues cuando uno escribe el comando secuencia salta este menú emergente, pero vamos a usar esta que está aquí. Es muy amigable porque dice expresión, variable, valor inicial, valor final, incremento. Como la que tengo aquí. La expresión es 2k menos 1, la variable es k, el valor inicial es menos 2, el final 15, el incremento de 2 en 2 y me produce esta sucesión de números que es una progresión aritmética. Entonces es muy interesante, es un entorno muy amigable para este tipo de trabajo. Aquí está la sintaxis de la instrucción que utilicé. Todos sabemos que en una progresión aritmética el término general se calcula por esta expresión que está aquí para que podamos verificar esto. Esto lo vamos a hacer ahora con GeoGebra para que nos demos cuenta cómo es de fácil y cómo es de interesante. Aquí está la instrucción, aquí está el resultado de esta serie de términos que construyen o que forman mejor una progresión aritmética. Si yo escribo la palabra suma y entre paréntesis escribo L1, que es la secuencia, me da pues la suma de estos términos que están allí. Es muy interesante. Bueno, ahora aquí tenemos la progresión geométrica. Es el mismo proceso. ¿Qué es lo que cambia? La expresión. Miren que la expresión aquí es 3 por 2 elevado a la n más 1. Y entonces se produce una progresión geométrica. Primer término 12, 24, 48 se va duplicando porque la razón es 2. Y como decía hace un momento, todos sabemos que para una progresión geométrica esta es la fórmula para hallar el término general. Aquí nos produce la progresión geométrica y aquí tenemos la suma de esos términos, ¿no? Es muy interesante. Entonces, otra cosa interesante de esta sintaxis de la palabra secuencia. Aquí tenemos otra cosa mucho más interesante porque estamos construyendo una secuencia de puntos. Entonces podemos tener una sucesión en el plano cartesiano y mirar a dónde converge esa sucesión. Entonces miren que la expresión ya es un punto, ¿no? N, que es la variable, y 2n menos 3, que es la imagen de n. Pero lo demás es lo mismo, la variable es n, primer término, segundo término final y el incremento. Es exactamente lo mismo, sino que producimos una secuencia de puntos. Aquí es muy importante formular preguntas como esta. ¿Qué pasa si la variable tiende a infinito? ¿A dónde se acerca el término de la sucesión? Eso es para ir acercando al concepto de límite, ¿no? Esta mire que el término es menos 1, 1, 3, 5, 7 va aumentando de 2 en 2. Por lo tanto, la imagen de n forma una progresión aritmética. En este ejercicio lo que vamos a construir de forma tal que la imagen de k sea una progresión geométrica. Claro, 2 a la k es una progresión geométrica, ¿no? Entonces es muy interesante, aquí está. Y esta pregunta lo mismo, que está acá, es muy interesante para irnos acercando al concepto de límite, ¿no? Aquí tenemos ya una expresión que cambia simplemente la expresión porque la sintaxis es la misma, es una función racional. Es una función racional. Entonces, ¿qué pasa si n tiende a infinito? Pues todos sabemos que si uno le calcula el límite a esta sucesión, pues el límite va a ser 12. Por eso aquí los puntos, a medida que n se va para infinito, se van acercando a la línea roja que es 12. Muy interesante. Bien, vamos a ver esto mismo, pero con GeoGebra. Vamos a hacerlo con GeoGebra. Aquí tenemos el GeoGebra. Vamos a ensayar un poco esta sintaxis. Entonces escribimos la palabra secuencia, y aparece aquí el menú emergente. Estamos usando esta última sintaxis, ¿no? Expresión, entonces
Si escribimos, por ejemplo, 2n más 3, la variable es n, entonces la variable va a ser n. El valor inicial, bueno, coloquémosle, por ejemplo, 2 y el final coloquémosle 10, incrementemos de uno en uno. Aquí tenemos una progresión aritmética, 7, 9, 11, 13, 15, 19, etc. Ahora, si usamos el mismo comando, secuencia, pero cambiamos la expresión. Entonces colocamos ahí, por ejemplo, 2 por 3 elevado a la k más 1 y la variable pues obviamente es k. Digamos que arrancamos en 1 y que terminamos en 10 con un incremento de 1 en 1. Obtenemos una progresión geométrica. Miren, estamos multiplicando por 3 porque la razón es 3, ¿no? 18 por 3, 54, 54 por 3, 162 y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Pues bien, ahora hagamos una secuencia de puntos, como indicamos en la explicación anterior, una secuencia de puntos, pero con una función racional. Por ejemplo, secuencia, escribimos secuencia y usemos esta. Escribamos una función racional, por ejemplo, escribamos 2n, no, escribamos mejor 15n más 3, bueno, dividido por n más 5. Esa es una función racional. Y la variable es n, el valor inicial 1, el valor final coloquemos de 10 y el incremento de 1 en 1. Bien, aquí tenemos una secuencia de una función racional, ¿no? Una función racional. Si uno le calcula el límite a esta función racional, pues obviamente tiende a 15, ¿no? Tiende a 15. Vamos a tomar esta expresión, voy a copiarla y voy a escribirla acá, a ver si logramos. Vamos a escribir otra vez, ¿no? Secuencia, secuencia, vamos a usar aquí la expresión. Vamos a escribirla como un punto. N, y aquí escribimos una función racional, por ejemplo, 13n más 1, y esto lo vamos a dividir por n más 4. Es una función racional, pero vamos a hacer una secuencia de puntos. La variable es n, la variable, el valor inicial 1, el valor final 10 y el incremento hagámosle de 1. Tenemos una secuencia de puntos. Mire que acá en la anterior era una función racional, pero no era secuencia de puntos. Aquí ya lo escribí entre paréntesis. O sea, esto que está aquí entre paréntesis es un punto, porque n y la imagen de n, ¿no? Un punto. Vemos acá en la pantalla que tenemos la secuencia de puntos, ¿no? Aquí la vemos. Miren la secuencia de puntos. Se acerca a 13 cuando n tiende a infinito, ¿no? Coloquémosle un poquito más aquí. En vez de 10, coloquémosle 50, por ejemplo. 50 está bien. 50 para tener más puntos. Y tracemos una recta por y igual a 13. Por ejemplo, y igual a 13. Miren ustedes, miren cómo se va acercando a 13. O sea, el límite cuando n tiende a infinito es 13. Es supremamente interesante, ¿no? Supremamente interesante. Pues muy bien, si les gustó el ejercicio, la explicación y les pareció interesante, les invito a que le den like al video. Muchísimas gracias. Les voy a compartir el documento de GeoGebra para que lo tengan ahí, lo puedan modificar de acuerdo a sus gustos.